Y ahora sí quiero hablarles de otro tema. Ya estuvo bueno de Andy y de Noroña. Yo creo que quizá este es el tema más importante de los tres, porque podemos reírnos de Andy, de su carta de 3 páginas que se ha convertido en meme. Podemos burlarnos de Noroña celebrando a Fidel desde el Hotel Nacional, mientras que Cuba está completamente a oscuras. Podemos hablar de visas canceladas, del estilo hitleriano, de las palomitas del cine, de todas estas revoluciones romantizadas. Pero detrás de todo ese espectáculo hay algo que es bastante serio. Y es algo que no se resuelve ni con cartas ni con discursos. Y es el poder. Morena ya está pensando en el 2027, no mañana, no dentro de 5 años, ya. Y ahorita mismo. Y aquí es donde los acontecimientos de las últimas semanas comienzan a tener bastante más sentido. Porque Andy no dejó la Secretaría de Organización de Morena nada más para irse a descansar a Tabasco, a escribir cartas a Donald Trump. Dejó uno de los cargos más estratégicos del partido, el que controla la movilización, el trabajo territorial, la estructura electoral, para buscar una candidatura a diputado federal. Y ya comenzó a recorrer Tabasco. Entonces la pregunta no es si Andy quiere una diputación, eso es bastante obvio. La pregunta es, ¿qué está haciendo realmente Andy? ¿Solamente está buscando un escaño en San Lázaro o está construyendo una carrera política propia, con nombre, con apellido, con estructura? Porque hay una diferencia grandísima. La diputación puede ser un cargo, pero controlar la estructura política es poder. Y Andy acaba de pasar varios años precisamente construyendo estructura desde adentro. Y ahora quiere utilizarla desde afuera. Y eso no es para nada inocente. En 2027 van a estar en juego 17 gubernaturas en México, además de diputaciones federales, congresos locales, ayuntamientos. Morena registró 277 aspirantes para las gubernaturas. 277. Eso significa que hay 277 personas que consideran, o a las que alguien les hizo creer, que tienen posibilidades reales de gobernar un estado. Y eso significa que hay 277 personas peleando por poder dentro de Morena. Porque una gubernatura no es una candidatura. Es estructura, es presupuesto, es influencia, es capacidad en territorio, es una red política, es poder de negociación con la dirigencia nacional, es capacidad para influir en los diputados, en los alcaldes, futuros candidatos. En resumen, es una rebanada muy grande del pastel y por eso 2027 va a ser mucho más que una elección intermedia. Va a ser una fotografía de quién tiene el control territorial de México. Va a ser el momento en el que se vea quién manda de verdad y quién solamente está gritando y haciendo espectáculo. Ahora, hay algo que Claudia Sheinbaum ha dicho públicamente. Ella dice que no va a decidir quiénes van a ser los candidatos de Morena. Dice que esa responsabilidad corresponde al partido y a sus mecanismos. Ok. Vamos a tomarle la palabra, porque si realmente la presidenta no va a intervenir para decidir las candidaturas, entonces, ¿quién las va a decidir? ¿Va a ser por encuestas? ¿Va a ser la dirigencia, los gobernadores, los grupos políticos, consejos estatales, los liderazgos locales, los acuerdos de pasillo, la popularidad, la estructura, el que tenga más operadores, el que tenga más dinero político, el que tenga más dinero? Porque una cosa es decir, las candidaturas las va a decidir el pueblo mediante encuestas, pero otra es entender cómo se construye una encuesta que sea competitiva. Si un aspirante lleva 2 años recorriendo un estado, si tiene su estructura, tiene operadores, si tiene presencia territorial, si tiene dinero político, aliados, lleva el apellido López Obrador, entonces llega una encuesta con una ventaja que no es por casualidad, eso es política. Y la política no se hace con buenas intenciones, se hace con estructuras. Y aquí hay otro asunto que parece muy interesante o muy cínico. Porque Morena ha recurrido a la figura de estas llamadas coordinaciones de la defensa de la transformación para manejar a sus aspirantes antes del inicio formal de las precampañas. Tienen una razón muy evidente. Los partidos políticos simplemente no pueden adelantar formalmente las campañas, así es que aparecen otros nombres. No son candidatos, son coordinadores. No están haciendo campaña, están haciendo recorridos. No están pidiendo el voto, están hablando con la ciudadanía. Ustedes digan, porque no existe hasta este momento una resolución de línea del Tribunal Electoral que haya declarado ilegales esos recorridos, ni los de Andy ni los de ningún otro. Entonces no podemos decir que alguien está haciendo una campaña ilegal.
No lo puedo decir. Lo que sí puedo decir, sin ningún problema, es que Andy ya está haciendo política electoral. Y eso es evidente. Está recorriendo el territorio en donde pretende competir. Está construyendo su presencia, está hablando con ciudadanos, está apareciendo públicamente, está haciendo fotos, está generando contenido. Y eso tiene consecuencia. Andy ya está en campaña política, aunque legalmente la palabra campaña tenga otra definición. Es el viejo truco de cambiarle el nombre a las cosas para que parezcan distintas. Como cuando le llamas coordinación a lo que todo el mundo sabe que es una precampaña. Entonces, sí, Andy acaba de convertirse en una noticia internacional por la cancelación de su visa y al mismo tiempo está construyendo una candidatura. Pero políticamente es relevante. Porque ahora su nombre aparece por todas partes y eso tiene un valor político enorme. Hay algo que los políticos buscan durante años, el reconocimiento. Su ego no les permite hacer otra cosa, que la gente sepa quién eres, que hablen de ti, que aparezcas en los medios, que tu nombre circule. Y Andy lo está consiguiendo. La pregunta es, ¿lo está consiguiendo de la manera correcta? Porque una cosa es ser conocido y otra es ser popular. Otra es ser respetado. Y muy distinto a todo eso es tener votos. Una controversia internacional puede darte visibilidad o puede darte una etiqueta que no se borra. El de la carta a Trump, van a decirle, el del estilo hitleriano, el que le pidió a Trump que corriera a sus funcionarios. Eso también es marca. Y no siempre es la marca que uno elige. Andy es el hijo de Andrés Manuel López Obrador. No hay nada de ilegal. Tampoco es culpa de Andy haber nacido en esa familia. Pero políticamente sí es una circunstancia que lo va a acompañar toda su vida. Porque cada vez que hable, la gente va a decir, miren, es el hijo de AMLO. Cada vez que gane, es el hijo de Andrés Manuel. Cada vez que pierda, es el hijo de AMLO. Cada vez que comete un error, es el hijo de AMLO. Y cada vez que consiga algo, es el hijo de AMLO. Por eso Andy tiene un problema político enorme. Tiene que demostrar que puede existir sin depender de su apellido ni de su papá. Y eso es mucho más difícil de lo que parece, porque el apellido le abre las puertas, pero también se las cierra, porque genera expectativas y también resentimientos, porque da protección, pero también lo convierte en un blanco permanente. Además, hay otro elemento. Andy dejó la Secretaría de Organización y Morena colocó a Manuel Jesús Zavala Salazar como delegado en funciones de esa secretaría. Y esa área es particularmente importante porque coordina la movilización, el trabajo territorial, la estrategia electoral. Es decir, Andy salió del puesto desde el que podía ayudar a construir la estructura electoral nacional de Morena, para convertirse él mismo en candidato. Entonces, ¿quién va a ocupar el espacio que dejó Andy? Porque el poder no desaparece, se redistribuye. Y cuando alguien abandona una posición estratégica, alguien más la ocupa. Y ese alguien comienza a tomar influencia. Por eso los movimientos internos de Morena importan. No son cambios administrativos, son movimientos de poder, son señales. ¿Quién sube? ¿Quién baja? ¿Quién se prepara para el 2027? ¿Quién se queda en la banca? Dentro de Morena existen muchos grupos y Andy no está solo. Hay liderazgos, hay figuras con intereses políticos propios. Tenemos a Ricardo Monreal, está Dan Augusto López, están los gobernadores, está la dirigencia nacional con Ariadna Montiel, están los coordinadores parlamentarios, están los grupos locales, están todos aquellos que controlan las estructuras territoriales y naturalmente tenemos a Claudia Sheinbaum. Y todos pueden decir Estados Unidos y seguramente están unidos, pero en algunas cosas. Nada más en algunas, porque una cosa es estar unidos para ganar una elección y otra muy diferente es decir quién se queda con el poder después de ganarla. Porque eso es lo que van a resolver en esas elecciones. La unidad se mantiene mientras hay un pastel para repartir. Pero cuando el pastel se hace más pequeño o cuando ya se empieza a rebanar, entonces aparecen los cuchillos. No estoy hablando de sustituir a Claudia Sheinbaum, o sea, antes de que se vayan con la finta. Estoy hablando de algo más concreto, más peligroso. ¿Quién va a controlar las estructuras políticas que van a llegar a 2027? Porque el que gane gubernaturas en 2027 va a tener poder durante años. El que controle los congresos locales va a tener capacidad de negociación.
El que tenga diputados va a tener influencia nacional. El que controle estructuras estatales va a tener la capacidad de impulsar otras candidaturas más adelante. Y el que tenga esas redes en 2027 va a llegar a 2028, 2029 y 2030 con una posición mucho más fuerte. Por eso importa tanto el 2027. No es una elección intermedia cualquiera, es el ensayo de quién manda después. Entonces, a ver, Andy quiere ser diputado. Tiene un apellido que es muy poderoso, acaba de dejar una posición estratégica dentro de Morena, está recorriendo Tabasco, está construyendo presencia, tiene una enorme exposición mediática y ahora además generó esta controversia internacional. Entonces, ¿Andy está construyendo su carrera política o está siendo construido por Morena? Porque tampoco podemos descartar esa posibilidad. Quizá Andy quiere realmente una carrera propia. Quizá el mismo AMLO quiere que su hijo construya su propio camino. Quizá la dirigencia de Morena considera que el señor puede ser útil. Quizá simplemente es un político joven que está buscando su espacio. No lo sabemos. Pero lo vamos a medir con los resultados electorales en 2027. Si Andy consigue la candidatura y gana, entonces comienza una nueva etapa. Porque una cosa es ser dirigente del partido y otra es tener un cargo obtenido mediante votos. Ahí se ve si el apellido pesa o si pesa el político. Y aquí hay una gran contradicción de Morena, porque Morena llegó al poder criticando durante décadas lo que llamaba el PRIAN. Criticaba los apellidos, los privilegios, las familias políticas, el nepotismo, las estructuras cerradas. Criticaba a los juniors de la política tradicional. Pero ahora tenemos al hijo del fundador del movimiento construyendo una candidatura propia. Entonces, ¿no es ilegal que Andy sea candidato? ¿Qué tan coherente es que un movimiento que construyó su identidad contra los privilegios de las élites termine promoviendo políticamente a los hijos de sus propios dirigentes? Es una discusión que Morena va a tener que enfrentar o que va a esquivar con todos sus discursos de unidad y de transformación, porque realmente no lo va a responder. Y entonces, ¿quién manda en Morena? Porque hay una característica en Morena. Formalmente existe una presidenta, existe una dirigencia, hay un comité ejecutivo nacional, hay órganos internos, hay encuestas, pero hay muchas capas a nivel político. Está la presidenta de México, está la dirigencia nacional, los gobernadores, los legisladores, está el López Obradorismo histórico, está la estructura del territorio, están los grupos que llegaron de diferentes partidos. Y están los nuevos cuadros, los jóvenes, los que acaban de entrar, los que se acaban de meter, los outsiders que se acaban de meter a la política, y todos ellos necesitan convivir. Mientras tanto, hay elecciones que tienen que ganar. Pero cuando llega el momento de repartir las candidaturas, ahí comienza la prueba, la ruptura. La unidad se sostiene con victorias, pero se resquebraja con derrotas internas. 277 aspirantes a 17 gubernaturas. Eso significa que hay 16 personas por cada gubernatura en promedio. Y todos quieren ser los elegidos. Todos tienen seguidores, todos tienen operadores, aliados, todos tienen argumentos, todos dicen que pueden ganar. Pero cuando no ganen, ¿qué van a hacer? Porque la unidad se demuestra precisamente cuando pierden. Mientras que todos creen que van a ganar, todos están felices. La verdadera prueba viene cuando alguien recibe la llamada y le dicen, uy, no fuiste tú. Y entonces, ¿qué hace? Se queda, se inconforma, se va al Partido del Trabajo, al Verde Ecologista, Movimiento Ciudadano, PRI o PAN, ya ve que saltan para todos lados. Apoya al candidato, hace campaña, comienza a hacer una guerra interna. Porque eso va a definir si Morena llega unida o llega hecha pedazos. Y Morena ya ha tenido sus conflictos internos. No es ningún secreto, tienen problemas por sus candidaturas. Hay acusaciones de imposición, inconformidades, rupturas. Y por eso la dirigencia está trabajando a marchas forzadas para poner filtros y mecanismos que eviten esas candidaturas que puedan producir nuevos escándalos. El partido incluso reforzó sus filtros de integridad, llaman ellos, para los aspirantes, porque saben perfectamente que el principal enemigo de un partido dominante no siempre es la oposición. A veces es su propia división. Entonces el verdadero rival no está del otro lado de la calle, está dentro. Y Claudia Sheinbaum, su verdadero reto, el de Claudia,
Es que Claudia tiene que mantener unido un movimiento que ya no solamente es el movimiento de López Obrador, ahora es un partido en el gobierno. Y eso le cambió todo. Cuando eres oposición, puedes tener muchas corrientes, puedes decir de todo, todos hablamos lo mismo, pero cuando eres gobierno tienes presupuesto, tienes candidaturas, tienes cargos, gobernadores, secretarías, embajadas, posiciones legislativas, todos quieren una parte de eso. Y entonces el problema ya no solamente es ideología, es poder. ¿Y podrá Claudia Sheinbaum controlar Morena sin convertirse en la jefe política de absolutamente todo? Porque ella misma dice que no quiere decidir candidaturas, pero si no decide, otros van a decidir por ella, y esos otros van a construir poder y se lo van a quitar a ella. Y ese poder va a terminar pesando más que el de la propia presidente. Y por eso Andy es interesante, porque no sabemos todavía qué tan grande va a ser su carrera, no sabemos si será diputado, si va a ganar, no sabemos si se va a convertir en un dirigente que valga la pena o va a pasar como una figura sombría, no sabemos si va a tener influencia, pero sí sabemos algo, ya está jugando. Ya no podemos tratarlo nada más como el hijo de AMLO, ahora tenemos que preguntar qué tipo de político quiere ser. Uno que va a utilizar la confrontación, uno que va a utilizar su apellido, uno que va a construir estructura, va a buscar la moderación, va a reproducir el estilo de su papá. Uno que intenta diferenciarse, no lo sabemos. Pero en el 2027 nos vamos a dar cuenta. Y ahora, esto viene a conectarnos con el tema de la visa. Porque ahora podemos entender por qué la historia de la visa tiene mucha importancia para él. Si Andy fuera un ciudadano cualquiera, la cancelación de su visa sería una noticia pequeña. Pero Andy está construyendo una carrera política. Entonces, cada controversia se convierte en parte de su expediente público. Y ahora el señor tiene que preguntarse si esta política lo fortalece o lo debilita. Porque sus adversarios ya tienen el material, la oposición se está burlando, las redes se están burlando, los funcionarios estadounidenses le están respondiendo y el gobierno mexicano está intentando cerrar filas alrededor de él, pero no han podido. Y todo eso forma parte de la construcción de su personaje. Y los personajes, una vez que son construidos, son muy difíciles de cambiar. Entonces yo les quiero hacer una predicción y me atrevo a hacerla aquí públicamente. No sobre quién va a ganar, sería demasiado aventurado, pero sí sobre algo. Andy va a seguir apareciendo, porque ya no puede desaparecer. Si se calla el ¿dónde está Andy?, va a salir. Si habla, todo el mundo va a decir, ahí está Andy. Si recorre Tabasco, todo el mundo va a decir, está haciendo campaña. Y si no lo recorre, está escondido. Si gana, es el hijo de AMLO. Si pierde el apellido, no le alcanzó. Porque así funciona la política mexicana. Y él decidió entrar. Y ahora tiene que vivir con las consecuencias. Si el partido Morena quiere demostrar que realmente es diferente de lo que criticó durante décadas, tiene una oportunidad. Que sus candidaturas sean competitivas y que hagan lo que la gente quiere. Que las encuestas sean transparentes, que los criterios sean claros, que no existan imposiciones, que no se estén utilizando estructuras públicas para favorecer a los aspirantes, a algunos en particular. Que los candidatos que tengan señalamientos sean investigados. Que nadie esté por encima de las reglas y que cuando alguien pierda una encuesta, acepte el resultado. Porque si Morena consigue hacer eso, va a llegar fuerte al 2027, sí, y le va bien a México. Qué bueno, es lo que todos queremos. Entonces, mi pronóstico es que Morena no lo va a hacer. No lo va a hacer porque no lo ha hecho en 18 años de historia. Jamás han reconocido una derrota, jamás han tenido reglas claras. Las reglas las cambian como si fuera un programa de Big Brother en la televisión o no sé. Morena simplemente no lo va a hacer. Morena se va a comenzar a fracturar por sus candidaturas. Y entonces va a ocurrir algo diferente porque 277 aspirantes no se pueden convertir todos en candidatos. Más de 250 personas van a quedar inconformes. Y esas inconformidades se convierten en fisuras. Y las fisuras, cuando se abren, se convierten en rupturas. Y aquí es como quiero cerrar, porque empezamos hablando de Andy y de su carta a Donald Trump. Después hablamos de Noroña, de su amor por Fidel. Y ahora terminamos hablando de poder. Porque ese es el hilo que está uniendo los tres temas.
Andy nos está mostrando una nueva generación de López Obradorismo que está intentando construir su propio espacio, con su apellido, con estructura, con una polémica incluida. Noroña representa una izquierda sumamente radical, ideológica, estúpida, nostálgica de las revoluciones latinoamericanas, aunque las esté celebrando desde el confort de un hotel en La Habana 5 estrellas. Y Morena rumbo al 2027 representa algo todavía más importante, la transformación de un movimiento en una maquinaria política de largo plazo. Y la pregunta no es si Morena tiene poder, la pregunta es quién va a controlar ese poder. Claudia Sheinbaum, la dirigencia nacional, los gobernadores, los grupos parlamentarios, Andy, López Obrador, los viejos cuadros, los nuevos cuadros, los hijos de los fundadores, los que controlan las estructuras territoriales, o va a ser una mezcla de todos ellos, hasta que alguien se quede con la parte más grande. Es difícil controlar lo que ocurre después de ganar. Y 2027 va a ser una de las grandes pruebas de Morena. Y ahí vamos a descubrir algo que todavía no sabemos el día de hoy. Si Morena realmente es un movimiento unido alrededor de un proyecto, o, como ocurre prácticamente con todos los partidos, que la batalla va a comenzar cuando les toca repartirse el pastel. Y esa es la batalla que ya empezó. Y apenas estamos viendo los primeros rounds. El espectáculo de las cartas, las revoluciones es entretenido, pero el verdadero show va a ser el del poder, y ese lo vamos a ver en los siguientes meses por venir hasta las elecciones de junio.